Hola, en este tutorial vamos a hacer un histograma con D3 eh, y además vamos a usar como excusa hacer el histograma para entender distintas partes que componen una visualización y cómo se puede usar D3 para hacer ese tipo de visualizaciones. O sea, a pesar de que vamos a hacer un histograma, todo lo que vamos a ver en realidad sirve para hacer muchos otros tipos de visualizaciones. Y esto sirve como un complemento a las cosas que ya hemos visto antes. Si recuerdan, entonces un histograma es un tipo de gráfica en el que uno puede ver la frecuencia de valores numéricos en una base de datos. Entonces uno puede ver de qué manera están distribuidos los datos si uno establece esas frecuencias y las representa en un histograma. Entonces, para este ejemplo, lo que yo quiero usar es una base de datos de un sitio web que se llama slavevoyage.org, que es una base de datos del tráfico de esclavos en América. De hecho, ellos tienen tres, podríamos decir, subbases de datos. Tienen una base de datos del tráfico transatlántico de esclavos, tienen una base de datos del tráfico intraamericano de esclavos y una base de datos de nombres africanos, que es justamente la que quiero que usemos para este video. Esta base de datos de nombres africanos es una base de datos que se empezó a recoger a partir de la decisión de varios países de abolir el tráfico de esclavos. Entonces se empieza a recoger datos no de toda la historia del tráfico de esclavos, sino apenas desde 1807 en adelante. Y por unos 70-80 años se siguen recogiendo esos datos de los barcos que fueron capturados digamos por los gobiernos de distintos países y que empezaron a registrar quiénes estaban traficando y qué personas estaban siendo traficadas. Entonces esta base de datos tiene datos de los nombres de las personas, de las edades que estaban siendo esclavizadas, del género, de la estatura, de la embarcación en la que iban, a qué lugar llegaron. Y particularmente para este tutorial quiero que hagamos un histograma de las edades de las personas que estaban siendo registradas a partir de la captura de los barcos esclavistas. Entonces, si ustedes entran a este sitio, slavevoyage.org, ahí encuentran todas las bases de datos, un montón de información que pues vale la pena revisar. Y si uno hace clic aquí en donde dice nombres africanos y descargas, aparece este sitio en donde uno puede descargar la base de datos de los nombres africanos en el formato CSV. CSV es un formato de texto en el que se registran datos a través de comas. De hecho, CSV quiere decir Comma Separated Values. Entonces, si ustedes descargan esto, yo ya lo descargué aquí, van a ver que los datos están representados así, miren. Aquí voy a mostrarles mis datos. Entonces está una primera fila que representa los nombres de las columnas y luego cada fila siguiente está separada por comas. O sea, cada separación de la columna está separada por comas. Aquí yo tengo una especie de plugin de Visual Studio Code que pone colores para que se pueda leer mejor el CSV, pero si ustedes lo abren en otro editor de texto probablemente no se va a ver con estos colores. Sin embargo, si ustedes por ejemplo lo abren en otro programa como un Excel o Google Sheets o algún programa de tablas de cálculo, entonces van a poder ver un poquito con más claridad cuál es la estructura de un archivo de CSV. Entonces aquí pueden ver que yo abrí el mismo documento en Google Sheets y aquí podemos ver que tenemos unas columnas y esas columnas registran muchísimos datos. Es una base de datos de miles de nombres de personas africanas esclavizadas y liberadas. Entonces pues aquí podemos ver que tenemos una identificación del viaje en el que iban, el nombre, una cosa que en la base de datos llaman un sex age, que es básicamente una clasificación de 4 categorías de edad y sexo, digamos que es niño, niña, hombre y mujer. Tenemos las edades, las estaturas en pulgadas y así. El momento en el que llegaron a el puerto en el que fueron liberados. Entonces lo que a nosotros nos interesa es este, ¿no? Age. Entonces vamos a cargar a nuestro programa de D3, pues toda la base de datos para hacer un histograma de esta parte, de la edad. ¿Listo? Entonces, así como ya hemos hecho en otros tutoriales sobre cómo usar D3, pues básicamente tenemos que tener un archivo en HTML y tenemos que crear un SVG donde se va a guardar el gráfico de vectores de la visualización.
Entonces yo ya adelanté eso. De nuevo pueden remitirse a los tutoriales anteriores para ver si tienen dudas cómo se hace esto. Entonces creamos la etiqueta SVG y aquí le puse un ID a esto, un ID que dice mi SVG, y cargué la librería de D3, y eso es todo lo que vamos a necesitar, por lo menos en HTML. Aparte de eso, en la misma carpeta en la que tengo todo este documento de HTML y todo mi entorno, descargué la base de datos. Esperen si les muestro. Descargué la base de datos del sitio web de Slave Voyage y la subí a esa misma carpeta. Entonces aquí pueden ver, tengo una carpeta que se llama histograma, y aquí está, miren, africannamesdatabase.csv, y aquí está todo el resto de cosas que tengo en mi entorno. Entonces, como hemos hecho antes, pues aquí tengo un archivo que se llama sketch.js, y aquí es donde voy a empezar a escribir mi código para hacer la visualización. Y también aquí en Visual Studio Code pues puse Go Live para poder empezar a ver la visualización. Entonces la idea es que este video sea como una especie de introducción. Entonces terminemos de preparar el entorno y ya en el siguiente video empezamos a construir el histograma. Entonces hagamos rápidamente algo que ya hemos hecho en otras visualizaciones para empezar a preparar el entorno, y es definir el tamaño de nuestro SVG, definir las márgenes y cosas que ya hemos definido antes y que es casi que lo que primero que uno siempre debería hacer. Entonces voy a escribir aquí let svgw, que va a ser una variable que va a representar el ancho de mi SVG, y voy a ponerle cierto ancho, voy a ponerle 500 píxeles por ejemplo. Luego voy a poner svgh 400 píxeles. Voy a tratar de pasar rápido por esto porque esto ya lo hemos visto en otros videos. Ahora voy a crear las márgenes. Vamos a poner un objeto y vamos a poner margen izquierda es pongámosle 20, margen derecha pongámosle 20, margen superior pongámosle 40, y margen inferior pongámosle 40. Listo. Y ahora vamos a definir de nuevo, como hemos hecho antes, el tamaño de nuestra gráfica. Acuérdense que tenemos el tamaño del SVG y adentro tenemos la gráfica, y esa gráfica va a estar dentro de los márgenes. Entonces voy a crear otra variable que se va a llamar gráfica w, y le vamos a poner que el ancho de la gráfica va a ser svgw menos de hecho no voy a llamar esto márgenes sino margen punto izquierda menos margen punto derecha. Y ahora voy a crear el alto de la gráfica, graph h, y eso va a ser igual a svgh menos margen superior menos margen inferior. Y listo. Y ahora vamos a crear un bueno, por ahora creo que podemos dejar así, y ya en el siguiente video entonces empezamos a trabajar y a cargar los datos. Creo que mejor podemos ir paso por paso. Entonces nos vemos en el siguiente.